Hola, hola, buenas noches, el Padre les continúe bendiciendo, saludos, muy buenas noches para todos. En esta hora venimos aquí para entonces continuar, para ya hacer el resumen de lo que es entonces esta porción del capítulo 1 de los versículos 1 al 14 de la carta a los Efesios. A ver, ¿a quién tenemos ya por aquí? Mi hermano Ani, mi hermana Ani, mi hermano Gastón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Padre les continúa bendiciendo. Saludos. Y bien, entonces nada, aquí vamos entonces con la ayuda del Padre, a encomendarnos a Él, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a clamar para que sea pues el Padre por medio de esa obra gloriosa y maravillosa de su Santo Espíritu, trayendo la revelación de esa su palabra escrita en nuestras vidas, que nos ayude para que podamos entonces tener el pleno conocimiento y entendimiento acerca de Él y de su voluntad por medio de entonces su palabra. Vamos a orar. Dios el Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso que yo, mis hermanos, podemos, Señor, puestos de acuerdo, venir delante de ti para confesar y reconocer tu deidad de exclusividad como único Dios verdadero, creador de cielo y tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también, Padre nuestro, para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único, suficiente Señor, Salvador de nuestras almas, para manifestar, Señor, que ha sido y es únicamente por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor y tu bondad, al permitirnos, Señor, al darnos la fe en tu Hijo Jesucristo, y poder, Señor, confesar que ha sido y es por medio de esa obra perfecta suya, de su vida, de su muerte y de su resurrección, que hoy podemos, Señor, y tenemos este privilegio de compartir, Señor, tu santidad y decirte, Abba, Abba Padre, Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, por esta salvación tan grande, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este gran privilegio que nos das, Padre nuestro. También venimos puestos de acuerdo para clamar que seas tú obrando por medio de tu Santo Espíritu, ayudándonos, Padre, para que todo lo que nosotros hablemos aquí redunde y sea, Padre, conforme a tu plan, a tu propósito, Señor. Ayúdanos, Señor, obra con tu Espíritu Santo, Señor, danos la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu bendita palabra, Señor. Que tu palabra viva y eficaz, Señor, corra y produzca esa vida para la cual tú la has enviado. Te pedimos, Padre, que todas las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechos, que nos manifieste, Señor, por medio de esta tu palabra escrita, a través de esta carta a los Efesios, Señor, la verdadera, Señor, intención, Señor, tuya, al permitir, Señor, al inspirar, Señor, a esta vasija, a este instrumento tuyo, Padre, para transmitirnos, Señor, tu voluntad, Padre. Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, y a tu gracia, Dios viviente, tu buena voluntad, nos encomendamos y en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, muchas gracias, amén y amén. Bien, bien, mis amados hermanos, entonces nada, vamos a, como les dije, como les anuncié esta mañana, a tener este tiempo para hacer entonces un resumen maravilloso acerca de lo que es ese primer gran capítulo de la carta a los Efesios. Y bueno, entonces comenzar por tener en cuenta, como al principio cuando hablé acerca de lo que es entonces la introducción de esta carta a los Efesios, de manera pues maravillosa podemos aquí en esta carta ver cómo esa, digamos, buena voluntad de Dios se está pues entonces, digámoslo así, llevando a cabo, y que eso pues entonces está esta carta siendo entonces como tal el testimonio. Les decía que es entonces importante considerar, pues bueno, tener claridad con respecto a que ese testimonio de los apóstoles es entonces el fundamento, ahí como lo dice en el capítulo mismo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, siendo entonces como tal la piedra principal del ángulo,
entonces nuestro Señor Jesucristo, pero entonces el fundamento vienen siendo como tal entonces los apóstoles y los profetas. Porque entonces verdaderamente debemos tener claridad acerca de que han sido o fueron, digámoslo así, sus siervos, los apóstoles y los profetas, por medio de los cuales entonces hoy nosotros hemos recibido lo que es la palabra escrita. ¿Ven? En sí mismo, pues, por decirlo así, nuestro Señor Jesucristo no entonces escribió absolutamente, pues, entonces, de alguna manera directa, nada de lo que está escrito en la palabra. ¿Ven? Sino que entonces esa palabra, digámoslo así, es o ha sido o fue pues en su momento revelada a sus siervos los profetas por medio de el Espíritu Santo, y que ellos entonces de manera diligente entonces la, digamos así, escribieron. Y ese es lo que entonces hoy nosotros tenemos como lo que es la palabra escrita, el testimonio escrito. Y es entonces, como les digo, maravilloso poder tener entonces el entendimiento con respecto a esto, porque eso marca entonces, recuerden, el principio acerca entonces de esa autoridad apostólica, como lo vimos en el capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Haciendo ya este resumen que estamos haciendo. ¿Ven? Donde entonces vemos que nuestro hermano Pablo está dejando claro ahí que él es entonces apóstol por voluntad de Dios, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y que aclaramos el punto con respecto a el por qué entonces él está haciendo esa aclaración. ¿Ve? Está haciendo esa aclaración. Vimos cómo entonces de igual manera allí rápidamente en el libro de Gálatas, capítulo 1, un momento por favor, miremos. En Gálatas aquí mismo, capítulo 1, versículo entonces donde entonces de igual manera, capítulo 1, versículo del 1 dice, Pablo, apóstol, escuchen bien, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Ok. Entonces, importante tener eso entonces claro, que ese, digamos, apostolado suyo está entonces siendo, digamos, no por voluntad de hombre, no es apóstol de hombre ni por voluntad de hombre, sino entonces que vimos efectivamente como allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles está entonces narrado el testimonio donde de manera entonces efectiva nuestro Señor Jesucristo se le aparece entonces a él resucitado y deja y hace claridad entonces que fue a quien, al último que se le apareció. Ya eso entonces también lo tenemos claro ahí entonces en capítulo 1 de capítulo 15 de Primera de Corintios. Vamos así rápidamente haciendo este resumen, este repaso. ¿Recuerdan? Entonces, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, ahí está entonces hablando de esto, pero sin embargo entonces, veámoslo a partir entonces de el 4 y dice, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Ven? Entonces, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y entonces dice claro, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, entonces, al último de todos,
los apóstoles, entonces también a mí. Y eso es entonces maravilloso, porque aquí mismo en la carta a los Efesios, más adelante, no es, digamos, fácil porque no adelantarse, pero lo tenemos de alguna forma entonces que manejar. Ahí en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, entonces está diciendo que, y esto en el versículo 4, capítulo 4, entonces ya está hablando más allá, y ya lo vamos a entonces a terminar de ver, de lo que es entonces ahora sí la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y en el versículo 9 dice, y esto de que subió, ¿qué es sino de que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos, escuchen bien, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, bien, ahí está entonces hablando acerca de que está entonces constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y escuchen bien, entonces como dice en el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué están siendo, digámoslo, con un propósito específico, edificar al cuerpo de Cristo? Y de ese entonces, escuchen bien, por eso dice claramente, los primeros que nombra son entonces los apóstoles y los profetas, porque son ¿qué? Los que ponen el fundamento. De ahí, hermanos amados, entonces debemos con el entendimiento saber que, pues, digámoslo, ese entonces como tal ministerio apostólico y profético, tal como entonces se dio al principio para que fuera entonces el fundamento, hoy en día usted y yo ya debemos entonces ver claramente por la Biblia, no entonces como tal están o funcionan hasta nuestros días. Lo que hoy usted y yo entonces vemos, digamos, los ministerios que están activos, porque esos, digamos, el apóstol y profetas, aquí mismo lo explica en el 2:20, están cumpliendo una función específica que es entonces poner el fundamento. Y ahora sobre ese fundamento entonces de los apóstoles y los profetas, ahora entonces trabajan hasta hoy, en la actualidad, entonces los evangelistas, el pastor, los pastores y los maestros. Eso es entonces la realidad. Por eso es importante tener claridad acerca de esto, porque desde el principio vemos entonces cómo se lucha, ¿ve? Cómo se lucha entonces cómo se lucha con las obras de las tinieblas, así tal cual como el Señor Jesucristo entonces dijo que se levantarán falsos cristos, falsos maestros, falsos entonces, y introducirán herejías, digámoslo así, destructoras. Y ahí entonces mismo en Corintios, miremos rápidamente, que dice que no ha de extrañarse porque segunda de Corintios capítulo 11, versículo entonces, haciendo claridad acerca de esto, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Desde allá, ¿desde cuándo? Desde el principio. Ojo, desde el principio. Esto está escrito no más de 20 años después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. Y ya habían falsos apóstoles. Y dice que no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, muy importante. Todo esto que usted hoy y yo vemos, ese movimiento apostólico, es entonces simplemente una herejía. Y es entonces falsos maestros, falsos apóstoles. Eso no es entonces realidad, no es verdad.
Y entonces finalmente, así como dice la Biblia, que ellos cuyo Dios es el vientre, y que pues entonces son terrenales y lo único sensuales y que no tienen el espíritu, y que harán mercadería de vosotros, allá lo dicen en la primera carta de Pedro, miremos rápidamente, para, perdón, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, y eso es lo que usted y yo vemos en ese, digamos, movimiento apostólico, cantidad de gente, seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ese es el punto, ese es el propósito del Satanás. Que el camino de la verdad sea blasfemado. Que siempre, entendamos, siempre las obras de las tinieblas tienen única y exclusivamente un objetivo: que el hombre blasfeme contra Dios. Eso es entonces directamente el propósito de Satanás y de todas sus cortes y huestes de maldad. No tienen sino como único objetivo hacer que entonces el Señor y su nombre y su gloria sean pisoteadas, sean amancilladas. ¿Ven? Entonces, mucho cuidado. Eso lo vamos entonces a, como les dije, a desarrollar más detenidamente. Pero entonces, bien, haciendo el resumen de la introducción, con respecto a tener entonces presente esa autoridad apostólica que fue dada entonces, y que pues así como lo dice el hermano Pablo, a mí al último, punto, ya. Y no es por voluntad de hombres, no de hombres ni de hombres, como en su momento lo vimos, no como digamos se hizo con Matías, para entonces digamos, llamámoslo así, cubrir ese vacío en su momento, sino que entonces ya vemos cómo es que definitivamente esa voluntad, digamos, de que ese reemplazo para entonces Judas el traidor, pues fuera efectivamente entonces el hermano Pablo, y pues él, llamémoslo así, solo de alta Biblia testimonio, prácticamente convierte a prácticamente casi que todo el mundo conocido, antiguo. Y él escribe más o menos casi que un 70%, de forma directa casi un 60%, indirecta como un 75% de lo que es el Nuevo Testamento. Recuerden entonces que el libro de Lucas y Hechos de los Apóstoles fueron escritos entonces por Lucas, el médico, y es entonces, llamémoslo así, el discípulo, directamente discípulo de Pablo. ¿Ven? Entonces, en cierta forma, pues la autoría de manera, digámoslo, entonces indirecta, podríamos entonces verlo con claridad, entonces está haciendo con esa autoridad apostólica del apóstol Pablo, que escribe entonces Lucas y está en el canon, aún, escúchenme bien, aún sin entonces como tal Lucas ser apóstol. ¿Ven? Para que entonces haya digamos, esa claridad. De resto, todos los que están escritos, los escritos todos son entonces apóstoles. Todas las cartas apostólicas entonces están escritas, los evangelios están escritos por apóstoles del Señor Jesucristo. Ok, bien, entonces continuamos. Y después entonces veíamos entonces cómo comienza con el versículo 3, llamándonos a entonces la alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vemos de manera maravillosa cómo para ese momento de empezar, simplemente con solo comenzar, ya nuestro hermano Pablo entonces está, digamos, conmoviéndonos y exhortándonos a la gloria, a la alabanza del Dios y Padre nuestro. Porque pues entonces efectivamente Él ya sabe, digamos, todo aquello que, digamos, ya le ha sido por el Espíritu Santo revelado y manifestado, y todo, digamos, todo aquello, lo grandioso y lo maravilloso que entonces va entonces a
escribir, y pues por eso mismo entonces de entrada lo primero que hace es y nos llama a exaltar, a glorificar entonces al Padre. ¿Ven? Y que ese llamamiento, perdón, pues a glorificar como tal al Padre, entonces está siendo, digamos, producto de que bendigamos al Padre por haber entonces sido, por haber recibido bendición suya. Entonces, el que es o ha sido bendito por Dios, ha recibido la bendición, es el que entonces puede bendecirlo a él. Nadie puede dar de lo que no tiene. Nadie puede dar de lo que no tiene. Nadie puede entonces bendecir sin antes primeramente haber recibido la bendición. Y el que entonces bendice es entonces Dios. La Biblia nos dice entonces el Señor allá en Isaías, ¿se acuerda que le dice entonces a los que no le tengan miedo a los ídolos mudos, porque nada pueden hacer, no pueden entonces ni bendecir ni maldecir? Ya les digo esa escritura, denme un minuto, aquí la vemos en Isaías, vamos a Isaías. Espérenme un momentico que nada pueden hacer, no pueden hacer ni bien, no les temáis. En un minutico aquí, ya. Esperen. Espérenme. A los ídolos mudos, esperen que ya. Isaías, oiga. Ay, espérenme, me quedé corto, espérenme un momento, por favor, alguien ahí que voy a buscar ese... En Jeremías 10:5. ¿Qué dice? De hecho está como palmera y no hablan, son llaves porque no pueden no pueden andar, no tengas temor de ellos porque no pueden hacer mal, ni pueden hacer bien. Bueno, entonces gracias hermano Pastor Juan Manuel que está aquí también, entonces esa escritura también, vamos entonces, no Isaías, discúlpenme, en Jeremías. Jeremías. ¿Qué era? 10:5. 10:5. Ok. Sí, los falsos dioses y el Dios verdadero. Entonces, ok, derechos están. Entonces habla así, claramente, oíd. Así ha dicho Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice y con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque no pueden, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Ojo, gracias, sí, esta era exactamente, me confundí con Isaías en Jeremías. Entonces, ven, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Entonces, nada. El único entonces que tiene poder para bendecir, para hacer bien y para maldecir y para hacer mal es Dios. Y al menos de que entonces uno realmente haya recibido su bendición, sin primeramente haber recibido su bendición, pues finalmente no lo va a poder bendecir a él. Sin antes recibir su bendición, entonces primero yo debo es recibirlo para poder darlo. ¿Ve? Entonces, una vez, como dice aquí el apóstol, bendigamos, exaltemos a Dios, porque entonces hemos sido por medio de Jesucristo bendecidos. ¿Ve? Eso es.
lo más grandioso y lo más maravilloso. Y entonces vimos cómo efectivamente está hablando de que hemos sido o que fuimos bendecidos en Cristo Jesús en toda bendición espiritual, en lugares celestiales. Aclaramos acerca entonces de esa, digámoslo así, verdad que debemos tener claridad con respecto a, entonces, la bendición de Dios y el cómo entonces Dios, que es misericordioso, Dios que es bueno, entonces tiene y manifiesta para con toda su creación su benignidad, su misericordia, su bondad. Allá en Mateo, recuerdan nuestro Señor Jesucristo, capítulo, sí, en el Sermón del Monte, capítulo 6, hablando acerca del capítulo, en el capítulo 6, versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Ven? Vimos entonces también el Salmo, recordemos entonces el Salmo incluso, el Salmo 36, versículo, entonces, desde entonces podemos verlo desde entonces el 6, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿Ve? Entonces está hablando y está manifestando, como dice ahí nuestro Señor Jesucristo, que Dios entonces manifiesta esa su gracia común o su bondad, su misericordia para con toda su creación. Hace salir su sol sobre justos e injustos. ¿Y qué es lo que entonces debemos tener claridad? Acerca de que entonces, recordemos, es ese entonces Dios el que es el soberano altísimo y sublime, el único que tiene entonces verdaderamente poder para dar bendición. Y que entonces Él manifiesta esa misericordia, ese amor, esa bondad suya y derrama esa gracia y esa bondad que hay en Él sobre toda su creación. Y pues entonces por eso, de alguna manera, entonces debemos entender hasta hoy, porque todavía hoy continúa entonces este mundo con esa bendición suya, pues entonces por eso subsiste hasta hoy. ¿Ven? Pero que entonces de esa bendición que estamos hablando allí en Efesios, está entonces aclarando que es otro tipo de bendición, que ya es entonces un tipo de bendición, y entonces, como lo dice en el mismo versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces ahora ya aquí está hablando entonces de no esa bendición común, o esas bendiciones entonces, llamémoslas de esta manera, materiales de este mundo, que están y son derramadas sobre toda la creación
y pues duran o entonces permanecen hasta el momento incluso pues nada más de la muerte, hasta ahí nada más, hasta ese momento. Acompañan entonces al hombre, llamémoslo así, entonces natural, esas bendiciones son entonces temporales. Pero aquí está hablando entonces de otro tipo de bendición, de otro tipo entonces de bendición, y es una bendición que espiritual, o sea que es una bendición eterna. Y no solamente entonces que es una bendición eterna, sino que dura desde la eternidad hasta la eternidad, sino que fue pensada, fue planeada por Dios desde la eternidad. Ese conocimiento es grandioso y es maravilloso. Entender entonces esa, digamos, soberanía de Dios, esa omnisciencia de Dios, su omnipotencia, su grandeza, su poder, su deidad, su exclusividad. Porque es que aunque de alguna manera entonces, hermanos, usted y yo tal vez hoy como tal, por la gracia y la misericordia del Dios vivo, tenemos entonces conocimiento y entendimiento acerca de Él, no piense usted, no vaya a creer que es entonces esta sabiduría, ese conocimiento, es entonces general y que realmente todo el mundo lo maneja y todo el mundo lo conoce. Porque no es así, no es de esa manera. Por el contrario, todo lo que usted y yo vemos entonces de los que son hombres, llamémoslo de renombre o de fama en este mundo, pensadores, filósofos, hombres, como le digo, que tienen fama, entonces ellos precisamente todo el tiempo lo que están argumentando, lo que están, digámoslo así, hablando es acerca de esa, digamos, soberanía de Dios, poniendo en tela de juicio esa soberanía de Dios y sus atributos, su omnisciencia, su omnipotencia. ¿Ven? Y entonces, finalmente hay, y hoy en día, incluidas, introducidas ya también en, digamos, lo que se conoce como cristianismo, herejías como tal, donde entonces finalmente surgen pensadores y hombres filósofos que entonces hablan acerca de que como tal entonces no existe o no hay evidencia acerca de la omnisciencia de Dios, sino que entonces Dios no como tal conoce todas las cosas, Él no conoce el futuro. Así como usted entonces lo está escuchando. Así como tal, como usted lo está escuchando. Que Dios no conoce y no sabe todas las cosas, y que Dios como tal no conoce entonces y no sabe el futuro. Y si Dios no conoce y no sabe entonces todas las cosas y no conoce el futuro, pues entonces finalmente Él no puede o no va a saber quién va a creer en Él, o si iban a creer o no iban a creer en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en la obra que Él iba a hacer, y pues que Él finalmente no está completamente seguro si ese plan suyo de alguna manera se va a llevar o no a cabo. Donde entonces, amados hermanos, usted y yo conocemos y tenemos entonces la Biblia, la revelación de Dios, del Génesis y el Apocalipsis. No tenemos solamente revelado el comienzo desde antes de la fundación del mundo, tenemos la revelación, sino que tenemos entonces la revelación de lo que sigue aún después de cuando este mundo ya no exista. Y vi unos cielos nuevos y una tierra nueva, porque los primeros cielos y la primera tierra ya pasaron. Entonces, imagínense, por amor a Dios. Pero exactamente eso es lo que entonces ocurre, así como dice allá en Segunda de Pedro. Tuercen las escrituras y engañan a los ignorantes y a los incautos. No, entonces no existe, no hay esa, digámoslo así, no hay lugar entonces para poner en duda que el Señor nos está manifestando que Él es, antes de que todas las cosas existiéramos, Él es Dios, y que Él entonces, desde la eternidad, este plan maravilloso de redención, su plan, su voluntad, ya entonces Él la estableció.
Y acuérdense ese versículo maravilloso, maravilloso de entonces Isaías, ¿se acuerdan? 14, que estamos viendo todo el tiempo, pues uno de los tantos, pero pues que de manera maravillosa lo tocamos como para entonces ver y entender acerca de esa soberanía del Señor. 14:24, donde está diciendo entonces: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Está hablando acerca, escuchen en el contexto, les decía entonces, me parece que en estos días que hablábamos, acerca de, si van al principio del capítulo, el 14, del escarnio contra el rey de Babilonia. ¿Ven? Que el rey de Babilonia va a ser escarnecido. Ese rey de Babilonia, entonces usted y yo tenemos entonces con el entendimiento ya entonces claridad a quién es que en realidad se está refiriendo. Babilonia es entonces y proviene, digamos, de la misma torre de Babel. Y de entonces en Babel lo que usted y yo vemos es, digámoslo así, de manera, llamémoslo clara, oficialmente establecido lo que es la idolatría. El sistema entonces de la corriente de este mundo idólatra que lanzó pues entonces efectivamente Satanás el diablo, y que entonces vemos después esa, digamos, Babilonia levantarse como un imperio, el imperio persa, el imperio babilónico, donde entonces efectivamente Nabucodonosor es el rey, y esto lo está diciendo el profeta Isaías mucho tiempo antes que ni siquiera como tal el imperio, escúcheme bien, el imperio de Babilonia todavía no existía como tal. ¿Ve? Y entonces está hablando y está entonces anunciando el cautiverio, para allá, que lo va a mandar, que los van a mandar para allá, y Isaías está profetizando, va a venir y se los van a llevar para allá. Pero ese rey, Nabucodonosor va a ser escarnecido. ¿Ve? Y está entonces hablando acerca de la destrucción entonces de Asiria, y está hablando acerca de los, entonces, cómo el reino del norte es llevado cautivo por los asirios y también el imperio asirio. Entonces todo eso está quedando aquí en la Biblia, manifiesto, testimonio, y que están hablándolo por profetas que entonces lo anunciaron desde cuándo, antes de que ocurrieran, porque si ya entonces cuando ocurre no tiene sentido. Jehová de los ejércitos juró diciendo, escúchenme bien, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Este es el lenguaje de Dios, así habla Dios. Así es que habla Dios. El Señor Jesucristo dice, miren, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Tal cual, como lo he dicho, como lo he planeado, como entonces lo establecí desde antes de la fundación del mundo, tal cual, como lo pensé, así se hará. Y como yo lo he determinado, de esa manera, entonces se llevará a cabo. Y esa entonces, de lo que está hablando aquí, es entonces, de ese remanente escogido por gracia, conforme entonces al uso de su libre albedrío, de su voluntad, de entonces predestinar un remanente para entonces, por medio y en Jesucristo, recibir toda bendición espiritual. Bendiciones entonces desde, como les dije, establecidas por Él desde la eternidad hasta la eternidad, y que entonces no era una como, o no habla de una bendición, sino que entonces escúchenme bien, como dice en el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según entonces el puro afecto de su voluntad. Esa es la primera de esas bendiciones y la más grande, bendiciones espirituales. El poder entonces haber sido entonces
escogido, predestinado por Él para ser, por medio de Jesucristo, bendecido. Esa es la primera y más grande, entonces, bendición. Haber sido y haber sido predestinado, escogido por Él, para entonces manifestarle su amor. ¿No ve cómo dice ahí? En amor. Ahora entonces recuerdan en Primera de Juan, capítulo 4, versículo, como dice allí, capítulo 4, versículo entonces 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. Entonces no en que usted y yo o alguien pueda hablar acerca de que haya amado primero a Dios, sino que antes de que, digámoslo así, nosotros incluso existiéramos, antes de que todas las cosas fueran hechas, ya entonces, en ese plan y maravilloso, y en ese propósito eterno de Dios, Él ya había entonces predestinado un remanente para manifestarle por medio de Jesucristo, a través del Hijo, su amor, su misericordia. Porque entonces el resto finalmente iban a recibir o les iba a manifestar su justicia. Porque eso es entonces lo que es el entendimiento completo y correcto acerca de quién es Dios, de que Dios es Dios soberano, como lo vimos allá, Deuteronomio otra vez. Recuerden que estamos haciendo el resumen. 7. Rápidamente, versículo desde el 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová. ¿Se acuerda? Entonces, para que fuéramos, ¿cómo dice claramente? Está escogiendo para que aquí, entonces, como dice aquí, para que fuéramos, ¿qué? En amor, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos. ¿Ve? Y aquí le está entonces diciendo, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos de esta que están sobre la tierra. Sí, pastor, pero es que mire, ahí es que está hablando acerca entonces de Israel. Está hablando acerca, escúchenme bien, de pueblo santo para Jehová. ¿Ve? Entonces rápidamente vamos allí, no lo pierdan. Es que el tiempo es el que no deja mano. A Primera de Pedro, solamente que entonces el resumen debería ser más corto en principio, pero ya. Capítulo 2, versículo 9. Aquí ya no habla entonces de en sí como tal ese Israel de los descendientes según la carne de Abraham. Miren que aquí entonces está hablando de que, pues, acuérdense que no es entonces judío el que lo es exterior, sino el que lo es interior, y no todos porque sean entonces en la carne son descendientes, sino que en Isaac te será llamado, entonces te será llamada descendencia, así que no son solo los de la carne, los descendientes, sino entonces los de la promesa. Ya eso lo hemos visto y lo hemos estudiado claramente, allá en Romanos lo está diciendo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, más vosotros sois, hablando de la iglesia, vaya mire aquí, ya aquí no está hablando de otra cosa, sino que, recuerden, ese pueblo de Israel no es la iglesia, es la parábola, es la sombra. Pero que entonces todas las cosas que están escritas para él son, que les acontecieron y todo lo que vemos en él, en ellos, es la parábola, la sombra de lo que realmente es entonces como tal la iglesia. Israel ha sido y fue escogido para hacerle un pueblo santo. Entonces ese está haciendo desde el Antiguo Testamento para que usted y yo veamos y que tengamos entonces claridad de que es que así es que obra Dios, así es que trabaja Dios.
Acuérdense que la carta a los Efesios está entonces escrita dirigida a hombres convertidos que no son judíos como tal, y entonces lo primero que está enseñándoles las epístolas, donde usted entonces y yo vimos más de cuántos fueron, 20 y pico de versículos, donde en todas las epístolas está hablando de esto mismo, que no es algo que está haciendo, digamos, como le dijo Pablo al rey Agripa, que eso no fue hecho en un rincón, sino que está dando testimonio de todo eso por toda parte. Porque ellos no conocen entonces el contexto, y entonces les está entonces aclarando y les está diciendo que esa grandiosa y esa principal y más grande, maravillosa, entonces bendición espiritual en Cristo Jesús es el haber sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, para que entonces manifestarles su amor. ¿Ve? Capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No, pero es que entonces, ¿no ve que aquí está diciéndole a la iglesia? Porque es la sombra. ¿Ve? Entonces, volviendo a Deuteronomio 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo escogido para Dios, Él te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están en la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido. ¿Se acuerda que entonces lo explica claramente también en Corintios, primera de Corintios? Oiga, pero es que como es que yo estoy otra vez enseñando, si esto ya... no, así no podemos, porque... Oiga, no soy capaz de hacer un resumen sin volver a decirles. Entonces, primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por Él. ¿Por quién? Por Él, por su soberanía absoluta. Porque Él es Dios y le ha placido y le plació entonces escoger un remanente para manifestarle su misericordia, y al resto simplemente le va a manifestar su justicia, porque Él es entonces el Dios de amor y que hace, bueno, ya lo vamos a ver allá. Más por Él estáis en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, acuérdense que este es un versículo clave, por favor, subrayenlo en sus corazones. El que se gloríe en el Señor. Porque es que ese es el punto de esta doctrina de la predestinación y hablar de la elección. Que no hay ni el más mínimo ápice de lugar para la gloria propia. No queda lugar. No queda lugar. Veía que días entonces un comentario acerca de, digamos, de una persona que hablaba, digamos, acerca de que la doctrina de la predestinación era la doctrina, digamos, más entonces herégica y diabólica, que hace y convierte entonces a Dios en un Dios, el Dios grande en un Dios pequeño enojado, en un tirano, donde entonces, de alguna forma, entonces en ninguna otra está haciendo o está quedando más degradada la condición del hombre, del ser humano. Y yo, ay, claro, así, ¿no? Lo dice, es entonces la doctrina más terrible, donde Dios es un monstruo, porque el hombre, el ser humano, está siendo totalmente degradado a su máxima expresión. De eso se trata. De eso es más o menos, por ahí va la cosa. No estás lejos, le dijo el Señor, del reino de los cielos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, el rey de Egipto, el que inspiró esa escritura
Es el mismo Espíritu Santo que está inspirando aquí y entonces vemos que ven, entonces escogido para santos, amor, ¿ve que es lo mismo? Sino que Él lo escogió antes de la fundación del mundo en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos según el afecto de su voluntad, haciendo uso pleno de su libre albedrío, como se lo manifiesta en Romanos 9, se acuerda claramente, lo vemos ahí, pero bueno, no en Romanos 9, desde el principio a Moisés. Y tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Ven que son los mismos? Y entonces, bien, finalmente en el 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, acuérdense, todo. Este es el clic. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, que Dios es Dios, Dios soberano, altísimo y sublime. Él es la roca cuya obra es perfecta. Dios de verdad y sin ninguna mancha en él. La corrupción no es suya, de los hijos son de la criatura, es la mancha. Esa es. Pero que aquí entonces, como les dije, da ese conocimiento correcto acerca de que Dios es Dios. Dios es misericordioso y Dios es el que hace justicia y juicio. Ese es el conocimiento correcto. En esa teología, digámoslo así, del diablo, acuérdense claramente, y en la hermenéutica suya, entonces no le manifiesta ese conocimiento, digamos, desde el principio, priva al hombre de ese conocimiento. Porque le está diciendo, el día que lo desobedezca va a conocer el bien y el mal. Y el día que lo conoce, y lo que Dios le dijo era que el día que comiera, iba a morir. Lo privó del conocimiento acerca completamente, entonces, como tal, de Dios. ¿Ve? Y eso es lo que la gente habla acerca solamente del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Eso es lo único que conocen, es de lo único que hablan. Y cuando hablan y cuando piensan en bendición, les repito, solamente hablan y piensan en eso, en Dios, bendición, en bienestar, en todo, pero jamás y nunca en el Dios que no tiene por inocente al culpable y que entonces, así como dice claramente, que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. No. Destruyéndolo. Acuérdense, mis amados hermanos, que cuando hablamos acerca de salvación, el conocimiento correcto acerca de salvación es que sí, Dios nos está salvando y Él es el Salvador. ¿De qué? ¿De quién? De Él mismo, de su propia ira, de en la manifestación de su justo juicio. Nos está salvando de Él mismo. Somos salvos de la ira venidera. Eso es entonces entender a lo que se refiere. Hemos sido salvos, pero hemos sido salvos de Él mismo, de nadie más, entiéndame. No es que yo soy el que hago vivir y yo soy el que hago morir. Él es el que bendice y Él es el que maldice. Entonces, esa parte, entonces, mis amados hermanos, ese detallito es el que entonces no hay el entendimiento y no hay claridad con respecto a esa soberanía de Dios. Entonces, ahora no me parece justo. ¿Se acuerda que entonces el Espíritu Santo inspira al hermano Pablo para que allá en Romano 9 lo primero que diga es, ¿hay injusticia en Dios? ¿Habrá injusticia en Dios? ¿Ve? Entonces, eso es. Lo que está diciendo entonces es eso, hablando, enseñando, y el hermano está dejándonos claro acerca de ese, digamos, plan y ese propósito maravilloso de Dios. Y les decía esta mañana, entonces, que leyeran y que miraran entonces Juan capítulo 17 rápidamente, porque esto que vimos aquí, escuchemos, para que haya claridad y no seamos entonces inocentes. Toda la Biblia
toda la Biblia es esto. Y es todo el tiempo esto. Y lo mismo, siempre. Y se repite aquí, allá. Usted lo va a ver, usted con este entendimiento, cuando así como después aquí, es que, ay no, qué rico uno no adelantarse. Pero bueno, aquí ya vimos en las bendiciones. ¿Se acuerda que tienen todas las listas de las bendiciones? Que la primera y más grande es ser predestinados y elegidos para salvación y para manifestar entonces la misericordia, y que el resto entonces simplemente les va a manifestar su justicia, porque va a haber y va a existir conocimiento entonces, y será toda la tierra llena del conocimiento de Dios. Todos van a saber y a conocer entonces quién es Dios. Dios, el que hace misericordia y hace justicia. Y que entonces hace justicia, es, digámoslo, ejercer justicia es algo que es inherente a él, a su carácter, a su ser, y está entonces en la obligación de hacer justicia. Pero la misericordia no está obligado en hacer misericordia. Amar, eso no es algo que sea obligado, como él no obliga. Así como hay los que hablan acerca de ¿y dónde queda nuestra voluntad? Entonces, así como Dios no obliga, tampoco nadie puede. Y acuérdese que en el momento que usted está pensando, está creyendo, se le están levantando argumentos en su corazón acerca de que Dios está obligado a hacerle misericordia a usted o a alguien, ya lo que usted está, el concepto que está entonces es errado, ya lo que está pidiendo no es misericordia. Ya lo que está pidiendo es justicia. Imagínese donde Dios le haga justicia. Si eso significa ser salvos, que la misericordia ha vencido el juicio en el remanente que Él escogió. Entonces todo, absolutamente todo. Juan 17, esto que vemos aquí, vean, lo que estamos leyendo acá es lo que Juan 17, el Señor Jesucristo. Es que esto no es que Pablo está hablando ahora, salió Pablo diciendo de predestinación, pero nuestro Señor Jesucristo no, pero si es que Pablo es las palabras que Dios, el Espíritu Santo, entonces nuestro Señor Jesucristo dijo que Él, entonces, ¿qué? Les recordará y les anunciará las cosas que os he dicho. Ahora tengo muchas cosas que deciros, pero no podéis sobrellevarlas. Pero entonces cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque Él me glorificará. Y entonces usted y yo vemos allá, mire, Juan 17, rápidamente. Yo sé que estamos un poco corto de tiempos, pero espero que hayan hecho la tarea, digamos tarea en cierta forma, la recomendación la hayan seguido de leer detenidamente este Juan 17 y el Efesios capítulo 1 como acabamos de leer. Cuando usted leyó aquí, ahora con el entendimiento y lo que hemos estudiado estos días, es como si leyéramos acá, miren. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Empieza a hablar de lo mismo, de lo que vimos aquí para la alabanza y gloria. ¿Vio cuántas veces? 7 veces repite. Gloria. ¿Ve? Y aquí está hablando entonces precisamente. No puedo así porque entonces no voy a terminar. Lo voy a leer y cada uno con la ayuda del Señor. Entonces, mire. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Juan capítulo 6, ¿se acuerdan? Entonces, pucha, no así. 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 65, muchos se fueron atrás y no siguieron más a Jesús. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, para que le dé vida eterna a todos los que le diste. No es para todos. No es para todos. Él está muriendo en la cruz y el sacrificio suyo es suficiente, pero eficiente para los que el Padre le dio. ¿Ve?
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Cuándo eran tuyos? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me han dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Por qué ruega? Por todos, por el mundo. Acuérdese que cuando dice todo, acuérdese que es conforme al propósito, entonces en él mismo, entonces de reunir todas las cosas en Cristo, y está aclarando entonces a ustedes los gentiles y a nosotros los judíos, y hacer de ambos un solo. Y aquí más adelante lo va a explicar. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y todo lo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Pastor, está hablando, y usted ya lo dijo claro, a los 11, a los apóstoles. Sí, claro, pero espera un momento. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, Padre, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste del mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ojo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Ahora sí. ¿Ve? También tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo llamar, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que yo les he dado, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Aquí está hablando de lo mismo. Es lo mismo por las mismas, mis amados hermanos. No cambia, y eso es todo, todo. Apocalipsis, aquí, allá, todo. Absolutamente todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿se acuerda? Les abrió las escrituras para que pudieran comprender todo lo que entonces estaba escrito acerca de él. Así que eso es, no es, lo vamos viendo. Y cada vez más y creciendo, como dice, en el espíritu de sabiduría y de revelación, que es una bendición. ¿Se acuerda que dice claramente aquí que hizo sobreabundar para con nosotros sabiduría y inteligencia? Estamos en esas bendiciones espirituales. Comienza con la de haber sido entonces elegidos, que esa es la más grande, la primera y más grande bendición. Y después entonces ser adoptados y toda sabiduría y sellados por el Espíritu Santo, todo. Y eso es entonces el plan, lo que vamos a empezar a ver, entonces, digámoslo así,
Empezamos en el capítulo entonces 2, es ver el desarrollo de ese plan. ¿Y cuál es ese plan? Acuérdense, entonces el resumen ejecutivo que hacemos, causa, proceso y consecuencia. La interpretación de Efesios capítulo 1, versículos del 11 al 14. ¿Cuál es la causa? Acuérdense, la alabanza de su gloria. Isaías, acuérdense, Isaías, entonces, acuérdense, no anoten y vayan subrayando y pongan grande, rayen. Decíamos, no la rayen, no rayenla, póngale una raya enorme para su gloria. Y dice claramente, óigame bien, capítulo 43, diré al norte, de acá y al sur, no te detengas, trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad, óigame bien, al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. ¿Quién es el que le da ojos al ciego y quién es el que le da oídos al sordo? Él. ¿Se acuerdan? Él es el que entonces a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, más a ellos, a los de afuera, no. Para que te cumpla la palabra que dijo Isaías por medio de ellos, con los ojos veréis y no veréis, con los oídos oiréis y no oiréis, y con el corazón no entenderéis. ¿Ven? Entonces, es, como le digo yo a los profesores de escuela dominical, ya vamos terminando, disculpen, me pasa un poco. Por favor, enfoquémonos en enseñarle a los niños desde chiquitos, Dios es soberano y todo lo hizo por Él, para Él y es de Él, para su gloria, por su gloria, para su gloria. La causa es su gloria, para que el Padre sea glorificado en el Hijo y el Hijo sea glorificado en el Padre. ¿Lo acabamos de leer o no lo acabamos de leer? Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como entonces ya te he glorificado, ahora glorifica a tu Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Al que está sentado en el trono y al que está a la diestra. Al Cordero que venció, sean la gloria, la honra, el honor, el poder. Siempre. El proceso, por medio de la palabra de verdad, a través de el Evangelio de Jesucristo. La consecuencia, ¿cuál es la consecuencia? Entonces, nos está diciendo, espere que lo confundí, por su gloria, para su gloria, por medio de la fe, el proceso es por medio de la fe en el Evangelio de su Hijo Jesucristo, y la consecuencia, entonces, que reúne todas las cosas. ¿Se acuerdan? Reunir. Entonces, ese es el misterio. La dispensación del cumplimiento de los tiempos, entonces, de reunir todas las cosas, los que están en los cielos como están en la tierra. Acuérdese, que sean uno, estos. Y no ruego solo por estos, sino los que han de creer en mí por medio de estos, para que todos sean uno en nosotros, para que también sean uno en ellos. Entonces, que el hombre sea uno con Dios, y para que entonces, siendo uno con Dios, puedan ser uno con los demás. Y esa es la iglesia gloriosa y maravillosa de Jesucristo. Esa es entonces la iglesia maravillosa de Jesucristo. Ese es el resumen. Aquí está todo el plan. Lo que vamos a ver después es cómo entonces se va a llevar, lo va a explicar. Esto aquí está contando es el plan. Y el plan es Juan 17. Y el plan es el Evangelio de Juan. Y el plan es todos, absolutamente todo es lo mismo. Solamente es entonces, acuérdese, un diamante que se ve con diferentes aristas, como le dije, perdón, el diamante no, sí, un diamante con diferentes cortes, pero el prisma, donde entra un solo rayo de luz y se fragmenta. Pero es uno solo el rayo de luz que entra. Y se fragmenta, pero es ya. Y profundizar en el conocimiento, y como dice aquí, entonces, por esta causa también doblo mis rodillas. Entonces eso es lo que está pidiendo en oración, que entonces finalmente el plan le sea revelado. Y por eso orar eficazmente es efectivo, así. Revélame a tu Hijo Jesucristo, revélame en Él tu voluntad, muéstrame por medio de Él y a través de Él ese plan maravilloso. Porque esa es, digamos,
como tal la voluntad manifiesta de Dios. Sea salvo y entonces sea uno con Dios y sea uno con los que son uno con Él, y así de manera que entonces, como dice, todos seamos unos en Dios. ¿Ve? De reunir en Jesucristo todas las cosas de las que están en los cielos y en la tierra, para que entonces Dios sea uno en nosotros y nosotros seamos uno con nosotros en Él. La unidad. Y esa es la naturaleza de Dios. Cuando hablamos acerca entonces del Señor nuestro Dios, el Señor uno es esa unidad, entonces en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que sean uno así como nosotros somos, perfectos en unidad, en comunión. Por eso aquí está diciendo que es por medio de recibir el Espíritu Santo, que es las arras, y es así que entonces somos uno con Dios, y entonces Dios está en nosotros, y Dios está en nosotros, y nosotros está en cada uno de los creyentes, y está en la iglesia, y la iglesia juntos. Entonces, ¿se acuerda? Formamos ese pan de la gavilla, de la fiesta de los tabernáculos, y formamos ese pan y ese cuerpo de Cristo. ¿Ven? La unidad. Maravilloso. Entonces, esa es la causa por su gloria, para su gloria. ¿Cómo lo está haciendo? Por medio de la fe en el Evangelio glorioso de su Hijo Jesucristo. Y esa consecuencia, entonces, es de poder, entonces, congregar o reunir en Cristo Jesús todas las cosas. Bien. Entonces, bueno, amados hermanos, no, digámoslo ahí, hasta ya. Entonces, con la ayuda del Señor, continuamos el lunes con el estudio de la carta a los Efesios. Este domingo entonces vamos ya pues a tener la predicación, y quiero pues invitarlos para que estén todos orando mucho y concentrados. Esta mañana les tocaba el tema y hablaba acerca entonces de lo que es, digamos, lo que es en sí, lo de la reforma, de entonces esa, digamos, teología de la gracia, 5 solas, y vamos a, porque igual el Señor, bueno, una hermana después me llamó y me hizo una observación, me hizo un comentario, y yo entonces, pues, bueno, el Señor, entonces, para que profundicemos más y podamos entonces dejar clara, como le explicaba yo a esta hermana en la mañana, ya entonces como iglesia, después prácticamente de 11 años, lo que podemos y nos estamos dando cuenta es que estamos, así como nos está exhortando el Señor, estamos entonces creciendo, madurando como iglesia. Y ya entonces madurar es entonces empezar a fijar ahora sí esas doctrinas, entonces esa postura doctrinal como iglesia, en lo que es entonces la iglesia de Dios manifiesta, visible en la tierra, que usted y yo podemos entonces verla y entonces entender es la iglesia. ¿Por medio de qué? De la palabra, ahí como ente rector de lo que es y lo que está entonces siendo revelado a través de las Escrituras por medio del Espíritu Santo, donde está entonces ese fundamento de la iglesia, que es entonces los apóstoles y los profetas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la inerrancia y entonces la perfección de la palabra como tal. El domingo vamos entonces a tocar eso, y bueno, que el Señor entonces nos bendiga, nos ayude. Disculpen entonces, siempre nos pase un poquito de calidad, lo lamento, pero bueno, entonces no pasa nada, vamos a despedir este tiempo orando juntos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Feliz noche para todos, el Señor Jesús les bendiga, que descansen. Chao, chao.